Cuentas y cuentos. La Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional inicia este nuevo proyecto de podcast con el que buscamos afianzar esa cercanía que hemos ido construyendo a lo largo ya de 50 años con nuestra audiencia, a través de los diferentes productos de comunicación. Cuentas y cuentos es este espacio con el que nos proponemos al menos dos propósitos. Primero, contar de manera amena y más distendida el quehacer de la Universidad Nacional en diferentes campos del saber, pero al mismo tiempo dar cuenta de cómo la inversión de recursos públicos genera conocimiento de provecho para la sociedad. Justamente y en virtud de este preámbulo que me permito realizar, es que tengo el gusto y el honor de tener a mi lado en esta nueva edición del podcast al señor Carlos Carranza, Máster Carlos Carranza, 40 años de trayectoria en la Universidad Nacional y coordinador del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. Don Carlos, qué gusto tenerlo aquí. Un gusto estar en este programa de cuentas y cuentos. Y diría muy corto, me tocó que ver la vieja universidad y ver la de ahora. La vieja con todos los problemas que tenía y cómo, pese a lo que ha costado y que es la imagen de diferentes rectores, rectoras, solo recuerdo al padre Benjamín Núñez, que lo conocí sin ser todavía profesor, pero tuve el gusto y conocí a Alfio Pío, y me tocó entrar cuando el rector era Edwin León en una época de una alta crisis de la universidad y que se agravó durante el periodo de Carlos Araya. Y le cuento, me tocó el 90 al 95 sufrir la parte de estar al frente de la vicerrectoría de administración durante 5 años, en que había FES, pero el dinero costaba más, y me tocó la etapa que yo llamaría de mayores capacidades en cuanto a ciertos niveles. Y para aclarar a la población, porque no sean caucios, no de más salarios, eso no, pero sí tener las condiciones de lo que es una universidad hacia el siglo XXI. Nos faltan cosas, pero solo donde estamos aquí dice mucho. Me tocó que ver cuando se dieron las primeras conferencias, yo siendo estudiante de la UCR, con la poetisa y literata que vive en España, Silvia Castro, venimos a escuchar a gente como Adolfo Sánchez Vázquez, y me tocó que escuchar a grandes sociólogos, economistas en esta universidad, en una época que el bus directo apenas comenzaba y en la cual de cualquier lugar había que venir siempre parado. Claro. Bueno, y me tocó todavía una parte que ninguno de los que están aquí presentes saben, el Atillo. Sí. El Atillo son las aulas que habían y me tocó que quitar 4. Casi me excomulgan y casi me dicen que no, pero era parte para poder iniciar el proyecto BCIE, que después se hizo en la administración de Sonia Marta Mora y en la de Sonia Marta Mora y en la de Don Olman, el primer proyecto que ahora estamos ya a otro nivel. Y diría que esta universidad siempre ha tenido una cosa, independientemente de los 50 años. Es una universidad necesaria como la definió Benjamín Núñez, y conocí a Darcy Ribeiro en Caracas, Venezuela, y creo que hay que seguir interpretando porque la universidad necesaria de hoy día es vital, pero con nuevas tareas y nuevas cosas, y para eso estamos con usted en el día de hoy. Bueno, valga este resumen tan importante que ha hecho de esta historia tan importante que tiene la universidad, 50 años, y de cómo seguimos aportando al debate de temas que son nacionales, que son de interés para la ciudadanía, que son muy profundos. Y justamente, don Carlos, usted presenta un informe y veamos el título nada más, escuchemos: un rumbo limitado y con contradicciones, con grietas y desafíos que requieren atención y resolución constante. Don Carlos, esa es la realidad de la Costa Rica hoy, de nosotros, esas grietas tan profundas. Bueno, las grietas son profundas, porque un país que tiene el grado de violencia, como se dice en el informe, tan alto, y todo el mundo dice, no, homicidios, no. Disculpen, señoras y señoras, así como nos piden cuentas y cuentas a otros, tenemos que revisarnos internamente. Es un país con violencia en todos los campos: homicidios, femicidios, robos, hurtos, Narcotráfico, el crimen organizado. y además hasta lo que se puede dar, que es que se pueden robar niños y niñas, desapariciones de gente que no sabemos. Eso no era la Costa Rica. No digo que era un país totalmente de paz, pero era un país que tenía en esa área una mayor cohesión en los 70, los 80. Del 2000 para acá se ha dibujado esa parte. Pero ¿qué es lo que pasa? Y el programa de coyuntura lo dijo no ahora, sino hace 10 años, porque nosotros tenemos
de estar haciendo ese tipo de trabajo 18 años. Y hace 10 años señalamos eso, y se nos vino gente del gobierno, no, estamos haciendo tal cosa, pero no estamos haciendo lo que se requiere en el conjunto de la sociedad. Todos estamos enfocando, o todos están enfocando hacia la represión, por supuesto que sí, que hay que tomar medidas en ese campo, porque hay que mejorar la base jurídica, pero si un país no tiene cultura, no tiene desarrollo y no tiene capacidades, eso va a seguir siendo un problema fundamental. Ahora, don Carlos, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver, claramente están aumentando los índices de violencia y las manifestaciones de ese tipo de violencia. ¿Y qué es lo que está pasando en el debate de estos temas? ¿No hay soluciones integrales a lo que usted ha llamado violencia estructural? No hay soluciones integrales porque habría que comenzar por la parte, sí, represiva ahora, por el momento que estamos viviendo, pero llegar hasta formar una cultura de paz, de convivencia, de nuevas formas de vida, donde se respete a todas y todos, donde haya un lenguaje inclusivo y que se den cuenta muchos ciudadanos, voy a ser franco, que no somos solo los hombres, que somos todos los que tenemos derecho a participar en la vida de Costa Rica, que hay que entender la diversidad, pero más que eso hay que entender que la vida humana es un factor fundamental. No nacemos 2 o 3 veces por más brillantes novelas que se hayan escrito. Bueno, ¿qué es lo que significa? Que hay que hacer un esfuerzo por atacar integralmente, desde la educación, desde la salud, desde la vivienda, desde la alimentación, la situación. Bueno, ahora, don Carlos, ahora que usted menciona educación, uno de los puntos elementales del análisis que usted ha presentado como parte de esta coyuntura es el tema educativo. Y usted señalaba efectivamente que la falta de un rumbo en materia de educación también es un germen para que siga aumentando los índices de violencia. ¿Cómo estamos en ese tema? Yo creo que estamos deficientes, porque no solamente es la violencia, sino la calidad de la educación. Uno ha visto, ¿no?, en los últimos 7 o 8 años, y aquí hablo de académico de la Universidad Nacional, pero también de la UCR, en la cual uno ve que el estudiante viene más mal preparado, con un concepto de la vida totalmente distinto. No es que lo de antes era mejor, no, pero no está preparado para poder leer, para poder hacer analogías, para poder comparar. Y no estoy hablando del plano de matemáticas, estoy hablando en leer un libro. Lo básico. Lo básico. Y a veces uno le dice, mire, está en mediación virtual o está en tal sistema que tiene la UNA, que usted lo puede bajar, y le preguntan a uno, profesor, ¿cuándo nos va a dar por WhatsApp todo? Se pone también WhatsApp, pero a veces la gente no lee. Tenemos un problema de falta de lectura, falta de lógica, falta de racionalidad, y eso está desde la base de la educación. No los profesores y maestras, sino porque si usted hace un grupo de 1 a 6, todos juntos, durante una mañana y parte de la tarde, no va a sacar rendimientos, porque uno tiene que saber que cada cosa se especializa. Y hay que entender también que la educación, sin los apoyos tecnológicos, sin las aulas adecuadas, se pueden cometer muchos errores. Vea usted que en su época, León Cortés, un gobierno conservador, duro, sí tuvo una gran visión de la educación. Eso sí lo reconozco a don León. Hizo las mejores escuelas que todavía tenemos. Los que estudiamos en esas escuelas, como la República Argentina, como la mía, la Genaro Bonilla de Turrialba, la Roosevelt, que siempre me gusta verla cuando paso por ahí. Digo yo, bueno, eso es el tipo de aulas donde el estudiante se pueda sentar, que si hay que arreglar un baño se arregle, si hay que poner nuevas instalaciones se hagan. Pero tenemos un desdibuje en esa parte. La otra parte, los padres creen que la educación solo es del educador, y es una tarea compartida entre las partes. Y pongo la otra parte, si no hay recursos para que los niños se alimenten en un comedor que a veces no cumple lo adecuado, pues usted se queda viendo los comedores y dice, ¿qué comedores más antihigiénicos? Perdonen que sea tan claro. Y si ve que además no hay una línea desde el Ministerio de Educación sobre cómo construir, yo sé que tengo que ir variando cosas en la agenda de la bitácora, eso no tengo ninguna diferencia con una alta autoridad del gobierno que habló de eso, pero no se hace todos los días, se hace planeando, porque hoy día tenemos indicadores socioeconómicos, educativos, que nos permiten medir muchas cosas. Ahora, estamos en otra época. Vea qué complicado se nos suma el panorama a otro elemento que usted señala en el informe. En educación hay problemas de infraestructura, hay problemas de financiamiento, pero la tecnología, y usted lo señala muy bien en su informe, el tema de la apropiación de la red 5G, ¿Cómo está avanzando el país? ¿O estamos avanzando muy lento? ¿O realmente hay otras razones, no necesariamente técnicas, que están dominando la toma de decisiones en este tema para avanzar efectivamente hacia una tecnología que nos permita ser más competitivos? Bueno, tenemos una disparidad no solo de ingreso, que es un tema fundamental, y el acceso a eso, sino territorialmente. Usted y yo hemos estado en ciertas partes de Costa Rica que sabemos que la computadora del celular, si usted va pasando en cierto punto, tiene 8 kilómetros donde usted queda incomunicado.
Y en siglo XXI, Carlos. XXI, claro. Siglo XXI y usted no puede, si está trabajando o está estudiando, no puede conectarse, no tiene internet. Y, bueno, yo lo cuento, cuando hubo el COVID, yo vi estudiantes que me decían, vea, profesor, salían con el celular, estoy haciendo el examen, pero aquí no hay suficiente capacidad, debe tiempo 1 hora. Bueno, yo le daba la hora. Sí. O a veces hasta 2 horas. ¿Por qué? Porque yo sé que era tan lento para pasar los programas, las capacidades. Es que tenemos que hacer varias cosas. Sí es un tema que tiene que tener rentabilidad las empresas, ahí no tengo ninguna discusión, pero también debe haber universalidad de servicios, que los servicios le lleguen a toda la población paulatinamente. Yo no puedo tener el 100% de una cosa, pero sí puedo ir subiendo. Le pongo 2 ejemplos de Costa Rica histórica. Logramos que la mayoría de las personas fueran calzadas en este país. Ahora encontrar a alguien descalzo, cuéntelo limitado. A veces pasa días que uno no ve a nadie descalzo, por más pobre que sea, aunque sea con unas chancletas. Subimos esa gradita. Esa gradita. En salud subimos en la década de los 50, 70 y 80. Y en educación logramos que más niños y niñas fueran a la escuela y al colegio y a la universidad. Pero todavía nos falta mucho. ¿Por qué? Porque en la parte, por ejemplo, digital, hay que crear escuelas no solamente con computadoras, sino que haya una pantalla interactiva, que los maestros aprendan a manejar pantallas interactivas, que no lleven a veces, tienen que llevar cosas a mano, no, que puedan usar todas las formas de diseño. No estoy diciendo que no hay que usar ese tipo de cosas. Y la otra parte que tenemos que entender, no hay a veces la capacidad para dar recursos mejor distribuidos en la parte educativa. Hay escuelas que reciben muy poco o no tienen casi nada. Y hay lugares cuando uno llega que el que tiene que ver llega muy poco o no se dan las evaluaciones de la parte. Y la otra parte es que hay que mejorar también que haya acceso. Los precios de la banda tienen que bajar. Cuando uno tiene que pagar, aunque sea clase media, y ahí reconozco, cuando usted solo paga para tener un buen sistema 50,000, 60,000 colones, eso no es el servicio. Usted marca con otros países y verá que se hace más rápido. Y la otra parte, voy a ser muy claro, debe dársele mayor capacidad al sector privado, pero también al ICE, en la parte de infraestructura. Y voy a la otra parte para ubicarme. También tenemos que mejorar lo que es evaluar tanto alumnos como docentes. La calidad. La calidad de la educación, que es lo que le dicen todos, programa de PISA y todo, que a alguna gente le asusta. No, es que la calidad hay que evaluarla. Y hay que evaluarla en términos reales. Y la otra, yo no puedo criticar a un maestro si no le da nada al ministerio. Todo profesor debería tener en su aula, no en la casa, en la casa puede tener un tiempo su computadora para trabajar. Tenemos que fortalecer esos procesos fuertemente, como hicimos con la energía eléctrica. Nosotros tenemos un 98.7 y lo tenemos en las viejas telecomunicaciones, pero en la parte digital hay que hacer. Y la otra, que no haya concentración oligopólica en ese servicio. Y señalo, hay que poner más recursos para lo que es también la capacidad científica y tecnológica del país ligado a la educación. Don Carlos, hay un elemento fundamental dentro de la parte social que usted toca en el informe, que es la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es un tema que a todos los costarricenses por igual nos afecta, nos interesa, es nuestra caja. ¿Qué está pasando ahí en ese tema? Bueno, es que yo creo que hay un problema de larga data que se ha agudizado en los últimos años. Y ahí, con el respeto del presidente, antes de mejorarlo en este año y 8 meses, se ha empeorado. Porque si usted tiene un presidente de alto nivel como era don Álvaro Ramos, yo prefiero escuchar al economista con gran formación que hacer lo que yo consideraba que había que hacer. Sí. Porque el economista, aunque él sea economista, él sabe que el economista le da una serie de cálculos a largo plazo y a mediano plazo. Pongo 2 cosas. ¿Cuántos estudios no se han hecho a ver si el sistema de pensiones va a funcionar o no? Y todavía le dicen, no se va a acabar ya. Se acabará en el 2038, 2040, 2050, como tal. Y si hacen algún error en el 2034, pues ¿qué significa? Que tenemos 15 años para solidificar. Vamos a tener que pagar más patrones y trabajadores, pero que la calidad sea mejor. Porque si usted le saca al empresario o al trabajar algo, que por otro lado le compensen. Que sabes que no tenés que irte a comprar medicinas afuera. Los que tenemos edad, pero no estamos mal, sino pero tenemos medicamentos, en la caja no se dan. Seamos claros. Entonces eso significa un costo para uno fuerte. ¿Y qué significa eso? Que la caja también tiene otro problema. Tiene el problema de que hay que comprar más equipos de acuerdo a la época. Y dejémonos de cosas. Ese es un problema fundamental. Sí, contratar privadamente porque no todo se puede hacer,
pero también tener equipos más modernos en muchas partes. Cuentas y cuentas. Usted llega a ciertos lugares donde un equipo funciona 1 o 2 veces al día, o a veces hasta para rayos X hay que esperarse porque la máquina tiene 30, 40 años. Ese proceso de modernización hay que hacerlo. Con la otra parte, hay que modernizar la parte administrativa. ¿Qué es eso? Que usted para una cita tiene que ir, no, ya está el EDU, pero hay que mejorarlo todavía más para que yo diga, quiero una cita tal día, tal hora, o si tienen campo, o para tal cosa, que todo lo haga usted, y enseñar a la población mayor, pero intermedia también, que en esa forma lo podemos hacer. Cuando uno logra, ya por ejemplo, yo logré ver algo del EDU hace un día de esto que está revisando, bueno, le faltan datos, pero ya hay, y la otra parte, usted no puede improvisar en ciertas cosas en materia de salud. La OMS, la Organización Mundial de Salud y la Panamericana, ¿qué le dicen a uno? Usted quiere solidificar políticas de salud, tiene que tenerlas de largo plazo, tiene que tener cosas. Y cuando usted comienza a hacer cambios y se nombra a una persona que la respeto, pero que no es especialista en el campo, evidentemente es muy fuerte. Y no solo pasó en este gobierno, le pasó al gobierno de don Oscar cuando nombró a alguien que no era su campo, era muy formado. Pero necesitamos gente, no que sean doctores, pero que sí tengan la capacidad de gestión de la salud y el bienestar. Ahora, don Carlos, para ir cerrando ya esta importante y enriquecedora entrevista, hay un tema que me gustaría que usted toque y que usted justamente trató en su informe, en su análisis. La situación, la relación del Poder Ejecutivo con otros poderes de la República, con el Poder Judicial, con el propio Poder Legislativo, la inestabilidad que está viviendo el gabinete a nivel de renuncias constantes. Toda esa situación hace que convierta más difícil el panorama para encontrar acuerdos y soluciones a estos temas que hemos mencionado. Permítame decir que el informe no es solo mío. Aquí tengo una compañera que está presente escuchando, para los que nos escuchan. También está las profesoras Laura Brenes, está la doctora Claudio Palma y un equipo de 5 personas. Un equipo lujo. De lujo. Además, voy a decir, tenemos más presencia de mujeres que de hombres. Todo eso dice mucho también de que somos la minoría, pero es necesario. Sobre eso yo le voy a decir, la relación de los poderes nunca es fácil, pero hay que aprender a respetarse. Sí. Y hay que aprenderse a saber cuáles son los niveles. Si un tribunal te dice que eso no es lo que dice la norma, para eso hay juristas. Yo no soy jurista, puedo tener formación jurídica, pero no significa que sea ese campo. Y hay división de poderes. Hay división de poderes. Y además de eso, hay cosas que uno sabe que se van a caer por sí solas. ¿Por qué algunas leyes se han caído en este gobierno y algunos decretos? Porque no tienen el nivel sólido. Vea que el mismo decreto de ahora que usted señala eso, para mí el decreto que hizo el presidente, el acuerdo que hizo sobre el uso de cierta tecnología en 5G, se va a caer por tener inconsistencias en un momento u otro. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que hacer un esfuerzo para eso. Y la otra parte, el respeto entre los poderes debe darse. Un lenguaje no autoritario, no discriminante, no estereotipado es muy importante en un país que está tan violento. Sí. Hay que quitarle... El ejemplo debe empezar por casa. Por casa, claro. ¿Y quién es el primer ciudadano de la República? El presidente. Con el mayor respeto al señor presidente. No lo estoy molestando, porque ese no es mi estilo. Y me ha tocado canalizar con todo durante 30 años hasta diferentes gobiernos. Bueno, lo que hay que hacer entonces es buscar esos acuerdos y a dónde hay agenda común. En eso sí comparto con Rodrigo Arias cuando le digo que hay que fortalecer los puentes. Eso, por ejemplo, hay algunos proyectos que no han habido oposición, 47, 48, hasta 55 diputados. Porque a veces él dice, tal partido me molesta. Bueno, porque tiene sus puntos de vista, pero a veces cuando hay una especie, una agenda está aquí a ambos lados, digamos, muy larga, y uno junta para buscar los puntos comunes. Total. Es un elemento fundamental, la sabiduría como elemento para gobernar, que es un factor fundamental. Y tener sabiduría es un punto vital en las nuevas condiciones nacionales e internacionales. Don Carlos, ¿cómo me alegra esa expresión de sabiduría que usted y de reflexión que hace para el cierre de este podcast? Muy agradecido para la Universidad Nacional contar con su presencia esta mañana en la presentación de este análisis de coyuntura de la sociedad costarricense. Como ustedes habrán visto, hemos tocado temas de salud, de educación, de violencia, del diálogo político que tiene que emprender el país, y esa es parte del objetivo de Cuentas y Cuentos, seguir trayendo para ustedes información actualizada, de interés nacional y donde podamos profundizar en este tipo de debates. Don Carlos, muchísimas gracias a usted y a todo su equipo por ese maravilloso, excelente trabajo. Agradecido a ustedes y agradecido en nombre del equipo que está aquí presente por haber estado este día y compartir tan linda jornada. Solo quiero contar una cosa.
A veces cuando uno está preparando un informe, y vos lo sabes como un excelente comunicador, no es fácil, porque cuando usted te pide un informe, ya sea para radio, para prensa, para lo que sea, hay momentos en que todos sentimos esa presión, pero después de logrado, eso es la parte intangible de hacer educación y que no se paga con dinero, sino con aporte a la sociedad costarricense. Nos vamos con esa muy linda reflexión. Muchas gracias por acompañarnos y nos seguimos viendo en otro capítulo, otro episodio de Cuentas y Cuentos. Cuentas y Cuentos.